Este es ya mi cierre de jornada de la escuela. Y voy a aprovechar para mostrarles un par de cosas dentro de la temática de qué más se puede aprender sobre sólidos con XPS. Ayer revisamos varios aspectos que nos permitían hacer el paso de lo que les decía de no hacer solo XPS, sino hacer ESCA, Electron Spectroscopy for Chemical Analysis. En este caso, el plan es simple. Hay un par de casos que me gustaría resaltar, y desde el punto de vista, como ya este es el último, mi última presentación, pues esto es el equivalente al Nacho ya avanzado de XPS. El primer caso que les voy a comentar, en realidad ya es un trabajo que hicimos hace un tiempo, trabajo que fue arduo por parte de los estudiantes, pero que creo que al final aprendimos una serie de aspectos muy interesantes y me gustaría compartirlos. Y el segundo va a ser una reseña relativamente breve y más una invitación a que lean el último artículo que escribió Juliet, basado en un trabajo que ya habíamos hecho sobre materiales que contienen partículas de níquel y cobre. Bueno, lo primero es que, bueno, aquí en general yo pongo un título sobre óxidos dispersos, pero tengo que enfocarme en algo en particular. En particular, uno de los óxidos dispersos de mayor uso es el vanadio, o los óxidos de vanadio. El vanadio, de hecho, es un elemento que se descubrió primero en Latinoamérica. Y miren, ya hace casi un siglo, alguien describía sus primeras propiedades en un review que hallé por ahí. Y es un metal que en forma de óxido es muy útil en muchos procesos químicos que giran alrededor de la catálisis. Miren que recientemente les puedo recomendar, por ejemplo, este review sobre la química del vanadio y sus aplicaciones catalíticas. Es un review muy bien hecho, de 64 páginas, donde revisa muchos aspectos de la química y demás. En nuestro caso, nosotros nos concentramos en este momento, teníamos un proyecto financiado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, donde teníamos varias ramas. Una de ellas era tratar de mitigar emisiones de hidrocarburos que a veces se van sin quemar en las chimeneas de las refinerías, y otros hidrocarburos sencillos, tratar de valorizarlos. Uno de ellos es el propano, que bueno, el mayor uso que se le da es como combustible, pero que si se producen olefinas a partir de él, pues se puede obtener a partir de esta olefina toda una serie de compuestos funcionalizados que sirven muchísimo a procesos de producción, sobre todo de polímeros y resinas. Entonces, el foco de atención del ejemplo que les voy a poner del proyecto era la producción de propileno, y el vanadio ha sido históricamente, el óxido de vanadio y en sus diversas formas ha sido como un óxido que se ha intentado utilizar mucho en un proceso para obtener el propileno a partir del propano por una reacción que se llama deshidrogenación oxidativa. Entonces, normalmente hay mucho trabajo en esto. Este es un review que también me pareció interesante en esa época de Carrero, donde revisaba la síntesis de estos materiales que son efectivamente, pues aquí tenemos esto normalmente es un óxido, lo que dice soporte acá, y lo que se hace es tomar vanadio y tratar de controlar la manera en que se dispersa. Hay que decir que el vanadio, cuando se deposita sobre estos óxidos, hay múltiples factores en la síntesis, ahora hablaremos de ello, pero las unidades pequeñas de vanadio que se van anclando, en últimas se comportan como un polímero. Entonces hay como un punto crítico donde empieza una polimerización
y ya yo tengo toda una estructura enorme, por ejemplo, como así, que cubre toda la superficie. Después puede hacer partículas y micropartículas. Entonces, uno de los retos en este sentido es cómo obtener estructuras de tamaño bien controlado, en particular que ni siquiera sean todavía nanopartículas, sino que sean clústeres en los cuales el oxígeno que está amarrado a ellos y algunas vacancias en el mismo óxido pueden hacer trabajo catalítico de manera mucho más eficiente que cuando ya tengo una estructura de este tipo o de estas partículas que son más ineficientes. Y entonces en este otro review o este artículo realmente era como del mismo grupo de investigación. Entonces comparaban una métrica que utilizan allá que tiene que ver con el cubrimiento teórico en realidad, y hay que advertir que todos esos cubrimientos que se estiman ahí son teóricos, son un poco estadísticos. No hay una medida real de que de verdad yo cubra de manera homogénea. Es una cuestión que se acepta porque es útil, son métricas útiles. Entonces comparaban aquí, esto era la selectividad hacia el propileno y aquí en función de la conversión. Esta reacción de deshidrogenación oxidativa en esencia es coger el propano y tratar de no quemarlo. Ese es todo el intento, ir contra la naturaleza, porque apenas lo normal es que si se pone en contacto un hidrocarburo con oxígeno, lo vamos a quemar completamente. Y entonces en la industria lo que se trata en las investigaciones cuando se trata de hacer esto es controlarlo de modo que no lo queme hacia CO2 o CO, sino que obtenga un intermediario que me sea atractivo desde el punto de vista económico. Entonces eso lo señalo porque si ustedes ven aquí, miren que en este eje, esto es raro, a veces no lo presentan. En realidad esconden cuando uno es novato, entonces esto de acá de la conversión tienden medio a esconderlo, entonces solo le hablan de la velocidad de reacción, que es una métrica muy útil y que enseña mucho para la gente entrenada. Pero por ejemplo yo tenía muchachos de pregrado y pues una velocidad de reacción de esta a veces no les parece tan directo su interpretación. Entonces esta gráfica me gusta porque esto es lo que uno hace operativamente a la hora de la verdad en el momento en que está trabajando en catálisis. Nadie va a un reactor catalítico aquí al laboratorio y de una vez tiene una velocidad de reacción. No, lo que tiene ahí caracteriza su producto, esto entró, esto salió, divide, le da cuánto convirtió. Luego lo procesa y puede obtener métricas más sofisticadas. Entonces fíjense que aquí todas las conversiones son menos del 10%. Si yo pienso en el escalamiento de esto inmediatamente es un proceso que requiere un reciclo. Es decir, esto es un reactor que yo montaría y yo necesito recircular porque si no estoy botando el dinero que es este propano que está acá. Entonces aquí en esta gráfica ellos muestran, estos son los límites típicos de esto. Y la cuestión es que incluso estas bajas conversiones, tratar de alcanzar una selectividad del 100% pues sería el sueño. Porque en últimas, desde el punto de vista industrial, como digo, pues el problema tiene solución relativamente fácil que es recircular al reactor. Entonces aquí tengo que dependiendo del tamaño, esto es para expresar en últimas un poco el tamaño de esta estructura. Entonces ponen 8.9 vanadios por nanómetro cuadrado, una especie de densidad ahí. Otra métrica sofisticada que utilizamos los que estudiamos en catálisis a nivel de laboratorio, pero un industrial nunca les va a mostrar una gráfica de estas. Es decir, no van a utilizar ese tipo de métricas. La cuestión es que aquí muestran dos zonas, ¿no? Si hay nanopartículas, fíjense que la selectividad es más baja en los datos que reunían. Pero si tienen estructuras que ya no son nanopartículas o aquí, sino que empiezan a tener unas estructuras oligoméricas, pues tienen mayor selectividad. Entonces, no sé, al final, esto supongo que estaba ligado un poco a industrial, la investigación de Grant y sus colaboradores, pero entonces ellos, si recuerdo bien, hasta lograron una patente con este tipo de catalizadores.
La pregunta que nos hacíamos nosotros novatos en el tema aquí en el CICAD y demás era, bueno, ¿cómo podríamos controlar durante la síntesis la obtención de estas estructuras que se argumenta que son más activas y hay datos que respaldan que son más activas en la reacción o más selectivas más bien en la reacción? Entonces fuimos a algo muy clásico, que era poner la estructura de vanadio sobre un óxido, en este caso sílice lo escogimos porque queríamos que el vanadio que depositáramos quedara expuesto, y eso se logra si yo tengo una partícula que tiene muy baja área superficial, que tiene poca porosidad. Entonces, por eso escogimos esta sílice. Y escogimos un método particular, muy sencillo de implementar en el laboratorio, que en esencia es preparar una solución con una sal de vanadio, manipular su pH agregando agentes que nos sirvan para manipular el pH y luego poner en contacto esa solución con la sílice esta, que es un polvo. Y entonces también buscamos que esta es la mejor manera de controlar ese proceso. Una de las maneras era controlando el pH, porque si yo cambio el pH que tiene la solución que está en contacto con estos óxidos, pues podría cambiar la manera como adquiere esos polvos, aunque uno no lo vea, adquieren cierta carga electrostática bajo un ambiente acuoso, y buscar entonces tener como un efecto electrostático como positivo y negativo. Positivo puede ser en las partículas de polvo del soporte o de la sílice, y negativo puede ser en la solución o a lo inverso, dependiendo de algo que se llama el punto isoeléctrico. Pero en general lo que en la revisión, y esto es algo que se sabe ya hace un tiempo, el pH es una variable de interés. Entonces, el pH de la solución que voy a poner en contacto. Y eso está expresado en la literatura, han hecho estos diagramas que son muy útiles. A propósito, estos diagramas no existen, al menos en literatura abierta, para todas estas estructuras. Esto es para vanadio. Pero yo creo que ahora con las cuestiones de inteligencia artificial, ChatGPT 5 y Gemini, ya no van a ser tan complejos de hacer. Pero antes se hizo mucho trabajo para lograr este tipo de diagramas. Sobre todo la variable típica aquí no es la concentración, esto sí viene como en concentración y función de pH, y lo que ustedes ven aquí son diferentes posibilidades de estructuras. Uno disuelve una sal de vanadio y entonces puede tener este tipo de especie, este tipo de especie. Lo que más quiero señalar es que la mayoría son de carga negativa. Y hay algunas, de hecho hay solo una, que es de carga positiva. Entonces, eso, aunque no voy a ahondar mucho más, es importante y sería interesante, si ustedes se interesan más en el tema, es una pista útil. Al final decidimos, fíjense que en el diagrama, me regreso un poco, aquí esta es la concentración, esto es una métrica de la concentración, y realmente estos son concentraciones muy bajas cuando se calculan estos diagramas. Pero es claro que si yo veo que hay una distribución de diferentes tipos de especies, y aquí está mi variable, es la concentración de vanadio o de especie de vanadio contra el pH, pues estas dos entran o pueden ser importantes a la hora de hacer la preparación de un material basado en estos óxidos. Entonces escogieron, y aquí, bueno, aprovecho para una cuña de este libro que nació de dar clases sobre estadística y diseño de experimentos, y aquí hay muchos ejemplos que hicimos en el laboratorio y que entonces yo llevaba a la clase para discusión. Y una de las cosas que se nos ocurría en clase era, bueno, en realidad esto va a un curso que se llama Análisis de Variables de Proceso, que incluso cuando por primera vez me lo entregaron a mí, no tenía idea de que era estadística, porque análisis de variables de proceso me sonaba a otra cosa como ingeniero químico. Pero el curso se llama así. Y entonces lo que se nos ocurrió en el curso era, bueno, en última podemos representar procesos como cajas negras, aquí síntesis de catalizadores, y como cuando uno diseña un experimento de manera estadística, pues
como todo experimento, es crítico identificar las variables que uno considera clave, que en las diapositivas anteriores pues les mostraba que la evidencia es suficientemente fuerte como para considerar que el pH y la concentración de vanadio son clave para las propiedades que están acá. Y en este diagrama, cuando dibujábamos esto parte aquí, en estadística, asignamos esto como variables que no se pueden controlar o que son variables de interferencia cuando hago un análisis de resultados. Entonces, como no estábamos cambiando el tipo de óxido sobre el que íbamos a dispersar esto, normalmente entonces lo llamamos que era una variable que íbamos a considerar como una especie de variable interferencia, no la variable para cuyo efecto queríamos analizar qué pasaba. Eso va a ser importante ahora que les muestro unos diagramas que más adelante. Entonces, y variable respuesta puede ser cualquier propiedad físico-química. Sin embargo, después el tiempo de la reflexión daba que aquí hay ciertos bemoles, hay ciertas brechas que a veces uno puede saltarse. Con esto diseñamos un experimento de manera estadística para sintetizar catalizadores. Entonces seleccionamos lo que en el argot del diseño de experimentos estadísticos se llaman niveles. Entonces decidimos tomar puntos donde el pH fuese muy ácido, donde fuese muy básico, y un punto en realidad intermedio, y estas eran concentraciones que escogimos basándonos en el diagrama anterior. Entonces esto nos daba una serie de experimentos. ¿Cuál es la diferencia de esto? Que este tipo de experimentos los replicábamos. ¿Qué es replicar un experimento estadísticamente? Un diseño de experimentos es hacerlo todo otra vez. Entonces, no recuerdo cuántas réplicas hicimos aquí, creo que fueron 3, más o menos. Eso implicaba que la estudiante Mary, que ahora hace su doctorado en Alemania, y creo que le está yendo muy bien allá, Mary hizo entonces, si aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, entonces sintetizó 5 materiales, volvió a sintetizar los mismos 5 materiales a las mismas condiciones y los volvió a sintetizar 3 veces. Y después también hacía réplicas de las pruebas que hacía, sobre todo las pruebas de caracterización. Ahora, a ustedes dirán, bueno, pero vinimos a ver fue XPS, ¿no? Entonces, ¿a dónde va este señor con toda esta historia de diseño de experimentos? Lo primero es, ahora sí me voy a enfocar en el XPS. Entonces, allá la historia, ahora les contaré otro fragmento de la historia sobre resultados que tienen que ver con XPS. Pero antes que todo, nosotros nos pusimos a ver también qué pasaba con nuestra sílice, es decir, con nuestro soporte. La historia de ese soporte es un poco, bueno, un poco de serendipia, de azar. Resulta que un día llegó por acá alguien, no me acuerdo exactamente quién fue, y dijo, mira, tenemos esta sílice por aquí de Brasil, tenemos un tarro que era como 1 kilogramo, no sé si te interesa. Sí, déjala ahí. Y después decidimos, cuando hallamos la superficie que tenía, dijimos, pues está como interesante porque tiene muy baja superficie. Y entonces decidimos analizarla en este proyecto. Y aquí está marcada con sodio, pero en realidad nosotros al principio no sabíamos que tenía sodio. De eso lo encontramos después. Pero ya aquí tiene la marca de sodio. Y esto que está es, analicemos de verdad cómo está esta sílice desde el punto de vista de superficie. Y entonces cogimos 6 muestras aquí de esa sílice. Y esto que está aquí, pues ya ayer les contaba Noé también cómo se cuantifica XPS y demás. Entonces aquí tenemos una cuantificación. Esto es típico en una publicación de nosotros. Si no está en la parte principal, está siempre en la suplementaria, pero siempre presentamos todo lo que encontramos en la superficie. Aquí interesante que la relación que uno espera debe ser cercana, debería ser 2, nos estaba dando 1,9. Bueno, uno podría argumentar que en parte pues la sílice podría tener algo de deficiencia en cuanto a oxígeno, porque no era una relación estequiométrica.
Y terminamos de caracterizar todo el carbono. Fíjense que el carbono es bajo. Entonces aquí hay que hacer un poco la conexión con la historia que les conté ayer. Porque ayer cuando hicimos el ejercicio aquel del dióxido de titanio, que salió bien chévere, creo yo, ese titanio tenía muchísimo carbono. La señal del carbono se prestaba para el ejercicio que hicimos. Pero este es un carbono muy pobre. Y esto significa o puede significar problemas a la hora de trabajar el análisis posterior. Teníamos sodio no despreciable, miren, 1.39% molar en la superficie. Y este sodio de hecho cambió todo lo que habíamos planificado sobre la síntesis de estos catalizadores. Cuando nos pusimos a tratar de analizar los espectros XPS, entonces ya de los catalizadores, surgió una pregunta que ha surgido en varias ocasiones durante este foro, y es ¿cuál pico escojo para calibrar mis espectros? Entonces, como teníamos seis análisis, en lugar de, bueno, teníamos más, miren que aquí hay un poco más, lo que hicimos fue, bueno, vamos a ver cuál pico es más estable. Entonces, teniendo un bloque de datos relativamente importante, lo que hicimos fue hacer lo que se llama un gráfico de normalidad. En esencia esto es un gráfico estadístico donde uno toma una serie de puntos y los compara con lo que se llama la distribución normal de probabilidad. La distribución normal de probabilidad es casi que la base de toda la estadística clásica de Pearson. Y entonces lo que uno busca es cumplir algo que se llama el teorema central del límite, que lo que dice es que si yo muestreo y muestreo y muestreo y muestreo, siempre los promedios de todo eso van a tender a lo que se llama la distribución normal de probabilidad, que es una campanita. Pero eso requiere muchísimo muestreo. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que tiene uno en su laboratorio cuando trabaja? Cuando yo digo mucho muestreo, me refiero a 150, 200, 500, 1000 en números de datos. Y en los laboratorios, ¿quiénes de ustedes normalmente tienen la capacidad de hacer, por ejemplo, 1000 materiales y muestrearlos? Entonces son bajos números. Entonces puede haber desviaciones, pero dentro de lo que tenemos, típicamente pues se puede comparar con un número relativamente decente de datos. ¿Qué tan normal es? Y en estas curvas, por ejemplo, cuando tengo quiebres, quiere decir que algo pasa. Ahí algo pasa. Es decir, esto tiene un comportamiento que tiene un pequeño punto de quiebre. Y si uno quiere utilizar algo más estable, busca el que tenga menos quiebres y que se vea menos disperso. Por ejemplo, aquí entonces comparábamos, vamos a hallar la energía de enlace del silicio. Aquí no estábamos fijando ninguna referencia, era la que nos aparecía tal cual después de hacer el experimento. Entonces no estaba corregida la escala ni nada, era la que aparecía. Decir que de cierto modo esta energía también mide qué tan estable es la muestra frente al ambiente de XPS. Entonces, si comparábamos el silicio, el oxígeno y el carbono, ¿cuál de los tres era más inestable cuando hacía el experimento? Cuéntenme. El carbono. Y hay mucha literatura también que tiende a utilizar el oxígeno. Pero bajo condiciones de XPS, el hecho de que esto se distribuya así, quiere decir que pues, la especie es inestable frente a la atmósfera XPS. Entonces, la que tenga la pendiente más aguda, como esta, es la que tiene mayor estabilidad frente a las condiciones XPS. Y entonces, adivinen cuál escogimos para calibrar. Este gráfico es adicional, que donde se miden dos parámetros que ya contamos. Miren, la posición sin calibrar y el ancho a media altura del pico. Aquí está la energía de enlace sin corregir, aquí esto el ancho a media altura y esta es la concentración. Entonces, ¿cuál de estas ven ustedes más estable? Como por si la gráfica anterior no los convenció. Esta del silicio, donde los datos se están apiñando aquí, pues
Por supuesto que siempre hay uno por ahí suelto, pero se apiña más, o esta que es toda una nube aquí. Veredicto final, mejor el silicio, ¿verdad? Entonces, con base en el silicio, echémosle a un ojo un poco a las propiedades de la sílice que hicimos a través del análisis de ciertos espectros. Entonces, aquí calibramos este valor, no salió solo salió realmente de la literatura. Entonces, tomamos de NIST todo lo que encontramos allá y hicimos una media probabilística. Y esa media era 103.52 con todos los datos que encontramos. Entonces lo fijamos ahí y empezamos a mirar los parámetros. Este es el espectro aquí presentado de manera un poco más natural, diría yo, es decir, en orden creciente. Y estos son los dos picos del silicio, el 2P y el 2S. Y acá el oxígeno, siempre aquí con su pérdida. Realmente buena resolución para un óxido. Aquí aprovecho el último mensaje respecto a lo de la resolución. Los que han estado saben que cuando entregan el equipo, si van a comprar un equipo, les van a hacer una prueba con un estándar de plata o un estándar similar, y ese metal tiene una resolución cuando hacen las pruebas muy fina, normalmente de 0.5 electronvoltios para resolver especies químicas, pero un óxido realmente no va a tener esa resolución. Entonces, uno con óxidos, estos anchos son de verdad buenos. Y estos acá como para presentar el carbono. Entonces, también había una pregunta en un momento, también había una pregunta, ¿dónde fijo el carbono? Yo lo puedo fijar en 284.8, cuando hay mucho, como mostré ayer, funciona bien. Pero la pregunta que le hicieron a profesor Noé es una pregunta complicada. Y aquí lo vemos porque el carbono estaba bailando. Entonces, en algunos nos aparecía en esta posición, en otros no, pero la baja concentración tampoco ayuda mucho. Por eso, en estos gráficos están los conteos por segundo, que en nuestro caso nos hemos empezado a convencer de que es mejor reportarlo. Sabemos que cada equipo tiene sus particularidades, pero en realidad la intensidad también viene más o menos garantizada para los equipos, es decir, hay un intervalo de intensidades más o menos esperadas. Y esto, en vez de poner unidades arbitrarias, para un lector interesado, cuando ya ve que los conteos son de 200, pues de una vez se imagina que pueden haber problemas con la interpretación de lo que ese pico encierra como especies. Sobre todo que ya con este nivel de conteos, al menos para XPS convencional, no es muy prudente ponerse a descomponer. Es decir, a agregar componentes y a decir que tengo carbono no sé qué, porque la intensidad es muy baja. Entonces por eso nosotros empezamos a optar por poner los conteos en los reportes. Miren que, por ejemplo, el sodio tiene un conteo mucho más alto, 1000. Y si regreso un momento, esto tiene un conteo ya de la escala de 1000, o sea, es una señal mucho más clara y que en principio puede estar sujeta a una buena descomposición. Normalmente lo que veíamos era como lo que estaba allá, pero algunas veces, en algunas muestras, las raritas, que cuando uno hace muchas muestras empieza a ver que a veces hay muestras raras y hay tendencias a descartarlas porque a veces no cuadran en la historia. Y una historia que yo cuento contaba en el curso de análisis de variables es la historia de un transbordador espacial que estalló y que Richard Feynman, en su reporte, porque lo contrataron para hacer un reporte sobre el accidente, encontró que estaba ligado a un dato rarito que no tuvieron en cuenta. Entonces a veces le prestamos atención, y en el sodio en particular el carbono seguía siendo él. En el sodio encontramos que a pesar de que no era excesivamente intenso, daba indicios a veces de ciertas asimetrías. Y entonces era posible quizá asignar dos especies. Claro, como esto es algo que está ahí como en el límite, XPS solo no basta.
Y en esas muestras, ¿por qué apoyaba que de pronto el sodio podía haber dos componentes, dos familias químicas ahí, dos maneras? Porque el silicio también a veces, raramente, salía raro y había que incorporarle dos especies. Salía una a la que calibrábamos y otra un poquito más abajo. Y había cierta asimetría en el pico, esto encajaba bien con cierto nivel de asimetría. Y cuando eso se presentaba, por lo menos se podían considerar dos oxígenos. El pico de oxígeno en XPS es muy difícil de tratar. Entonces, aquí siempre está uno como al límite, sobre todo cuando tiene óxidos donde dispersa partículas, nanopartículas, etc. Pero esto nos daba como una evidencia. Como dije, entonces, cuando se presentan estos casos, hay que utilizar otras técnicas. No voy a presentar mucho de esas técnicas, la información del artículo están, pero también hay otro aspecto que miramos de la sílice y tiene que ver con hacer, pues, aquí afortunadamente tenemos un microscopio electrónico de barrido con EDX y podemos echarle un ojo a la composición de las partículas. Entonces, con la paciencia del operador allá le dijimos, oye, pero mídeme ahí en una partícula, mídeme en varias y tal. Y bueno, aquí por ejemplo hay 7 y dijo, bueno, sí, midamos la concentración. Y entonces medíamos la concentración en cada partícula. Y algo sobre la primera pista, guarden lo anterior en su corazón, que ahora lo voy a volver a retomar. Era, por supuesto, el análisis Raman. No voy a entrar a discutir esto con ustedes, me parece que ya se va un poco, solamente que es acá de la sílice de la que estoy hablando. Y tampoco tengo una comparación aquí para convencerlos, así que me van a tener que creer que ciertas bandas, como se llaman allá en el argot de este tipo de pruebas, ciertas bandas daban indicios de que, y literatura muy juiciosa por allá de los 80s y 90s, daba indicio que estas bandas podían encerrar la posibilidad, de hecho, de que yo tuviese un sodio ligado de esta manera al resto de la sílice, o que tuviese un sodio ligado de esta otra manera. Donde aquí, fíjense que aquí es como una sola estructura de sílice ligada y aquí como una cadena. Con base en eso y con base en XPS, bueno, dijimos, hagamos un ejercicio. Hagamos un ejercicio de cuantificación. Esta es la cuantificación XPS, un poco más resumida para cada tipo de material. Entonces, lo que ven entre paréntesis marca la concentración de vanadio en moles. Y lo que ven acá, como este número, son los pH. ¿Se acuerdan que elegimos diversos valores de pH? Un pH ácido, uno ácido pero más alto, y un pH muy básico. Y entonces hicimos una especie de doble ejercicio. Juntando lo que encontramos en microscopía con Raman y con lo que habíamos hecho en XPS, decidimos que, bueno, una cuestión que se hace, y así empezó la química, es contar, y era hacer fórmulas. Y así se descubrió la ley de las proporciones fijas. Entonces, algo que a veces no se hace, o que muy rara vez se hace, es cuente a ver cuál es la relación de todo lo que tiene en la superficie. Entonces decidimos hacer fórmulas empíricas, que así se llaman, y así se llamaron cuando empezó la química, fórmulas empíricas. Entonces, ¿qué hicimos? Podíamos distinguir, por ejemplo, el oxígeno, cuando salía rarito el oxígeno y el silicio, y podíamos tener como una relación lógica entre, si aparece un oxígeno rarito, es porque no pertenece al silicio normal, entonces el rarito debe estar asociado con el oxígeno, el silicio rarito debe estar asociado con el oxígeno rarito. Y ese tipo de juegos nos permitió, primero decimos, bueno, vamos a asociar el oxígeno que en apariencia solo pertenece al silicio y vamos a normalizar con respecto al silicio, que es la primera línea que ven acá. Y entonces eso nosotros consideramos que hace parte de la estructura
de donde dispersamos el vanadio, que es esta primera parte de la fórmula. Este señor siempre aparece acá, entre corchetes, que es el carbono. ¿Por qué? Porque sabemos que eso normalmente no es intrínseco al material, eso es contaminación. Entonces lo separamos. Y ahora calculamos la relación entre el sodio, después de volver a normalizar una segunda, normalizamos como una parte donde decíamos sodio asociado a vanadio, y entonces hallamos unas especies de fórmula de relación sodio-vanadio. Esto también, hay que decirlo, en parte basado en el hecho que en los reportes estos atribuían que agregar sodio externo, y era diferente a nosotros lo encontramos como una contaminación. Agregar sodio externo formaba unos vanadatos de sodio. Entonces hicimos este ejercicio y encontramos que bueno, si fijémonos en una composición, por ejemplo 0,19 y este pH 2,631, 0,19, 9, y acá tenemos 4 de sodio, es decir, aumentaba el sodio. Veamos cómo eran entonces estos materiales. Estas son microscopías de lo que se obtuvo ya con los materiales donde teníamos ya el vanadio. Entonces aquí nuevamente para recordar cómo era la sílice, y aquí entonces uno de estos materiales. Entonces vean la partícula de sílice, vean estos, son cristales microscópicos que crecieron ahí, metavanadato de sodio. A pH 1,5 eran más grandes, a pH entre 8 todavía aparecían, pero fíjense, esta es de 10. Esta imagen es de 10, esta es de 4, o sea, esto, a medida que aumentaba el pH, estos cristales se hacían más pequeños, y a pH 9 ya no se veían, pero ahí había o cristales muy pequeños o, bueno, ya partículas, nanopartículas. Y estos cristales, otra confirmación, pues estos cristales no se parecen mucho a lo que a veces se obtiene, que es este pentóxido de vanadio, que tiene esta estructura. Esto lo sintetizamos por aparte y lo miramos, y la morfología no es la misma. Entonces, ahí el mensaje es: XPS es muy interesante, es muy chévere, podemos hallar cosas, pero hay que corroborarlas. Y en últimas, al principio de todas las charlas de las que he estado a cargo, yo les decía, en últimas, un material, yo tengo diferentes imágenes del mismo, pero se supone que es el mismo material. Entonces, uno de los juegos que a mí me gusta más es tratar de armar ese rompecabezas. Ahora, estas diapositivas que siguen bueno, no hemos respondido cuál era el efecto de esto que seleccionamos sobre las propiedades del material desde el punto de vista de el cuento que les eché al principio del propano, en propileno, etc. Entonces hay propiedades claves de esto para hacer el trabajo catalítico. Uno es la concentración de especies de vanadio expuestas. Cuando no se tienen más herramientas, pues a veces se opta por utilizar la concentración de vanadio llamada en superficie por XPS. Entonces aquí viene un entre comillas, porque como nos mostró Patricia, la penetración puede variar. Entonces, cuando la gente es más rigurosa, de hecho no habla como XPS como técnica de superficie, hay que decirlo. Habla como una técnica cercana a la superficie. Pero bueno, en la vida siempre hay que hacer compromiso. Entonces cuando uno no tiene más, uno puede utilizar esta métrica. Entonces aquí comparemos lo que da esto con una técnica que desarrolló el profesor Oyama, donde hace quimisorción bajo unas condiciones tales que se argumenta que con oxígeno, con una oxidorreducción, se puede mirar el número de átomos de vanadio expuestos. Y entonces correlacionamos las dos cosas, lo que nos daba por XPS con lo que daba, y bueno, la correlación es más o menos buena. O sea que a pesar de que no es la realidad, es un modelo, en últimas era una métrica relativamente decente, porque si aceptamos esta como la verdadera y esta como la aproximación XPS, por lo menos para este caso, uno puede estar conforme. Vean, la línea recta está partiendo de 0, que sería lo que se esperaría, ¿no? 0, 0.
Y bueno, la correlación no es tan mala. Ahora queríamos ver cómo cambiaba, validada esa métrica, queríamos ver cómo cambiaba con las variables que seleccionamos. Entonces seleccionamos pH y seleccionamos concentración. Esta gráfica no es una gráfica normal, es una gráfica estadística y la muestro de primera, aunque a veces cuando se hace análisis estadístico no es la primera que se muestra. Bajo la siguiente lógica, yo tengo dos variables de entrada y entonces digo, ¿cuál es mi tendencia a decir cuál es el efecto de esta y cuál es el efecto de la otra? Y hago gráficos individualmente para cada uno. En el análisis estadístico no se asumen esas cosas. Se asume que si yo cambio dos variables, estas pueden interactuar. ¿Eso qué quiere decir matemáticamente? Que en realidad las dos operan en combinación y cuando yo haga la suma de sus aportes no es lineal. Entonces esta gráfica, que se puede hacer solo si hago diseños de experimentos estadísticos, no con el clásico uno a la vez, nos va a decir si de verdad estas dos variables pueden operar por aparte como si la otra no existiera, o en realidad tendría que considerar que combinarlas produce un efecto, cambiarlas de manera combinada. Esta aquí, ¿qué nos dice? Estas líneas representan en realidad datos experimentales, no toda la línea. Aquí no está marcado, no está marcado el punto experimental. Pero veamos este no es un solo dato, esto es el promedio del conjunto de datos que se adquirieron a esta condición marcada de acá, a este pH, fijando todas las concentraciones que se utilizaron durante el experimento. Y si estas dos líneas no se cruzan, aquí realmente son relativamente paralelas, no es el mismo gráfico, es un gráfico de verificación que se hace invirtiendo el orden de la presentación, y si en los dos no se cruzan, quiere decir que ahí, por ejemplo, un experimento uno a la vez va muy bien, es confiable, es decir, yo puedo cambiar secuencialmente el pH y esperar que lo que vea en cuanto al vanadio expuesto es confiable a diversas concentraciones, o al menos en el intervalo que tengo acá. ¿Y qué valida ese gráfico? ¿Por qué lo presenté primero? Valida el análisis que voy a hacer, que es el que se llama de efectos principales, que normalmente se piensa al revés y se presenta primero este. Entonces, en uno de efectos principales, entonces yo puedo evaluar ahora sí el efecto del pH de manera individual sobre esta variable que es la cantidad expuesta de vanadio. Entonces aquí tengo mis 3 puntos y demás. Y nosotros a veces para comparar gráficamente lo que hacemos es comparar como si no hubiese ningún efecto. Estas líneas punteadas que aparecen aquí son en realidad una especie de comparación tipo control de calidad, donde lo que caiga ahí adentro quiere decir que da igual. Y desde el punto de vista global, si los puntos todos caen ahí dentro, entonces el efecto es débil, porque a veces aquí vemos que baja. Entonces, bueno, hay que ser honesto. Tampoco tenemos suficientes datos, entonces yo no me atrevo con contundencia a decir no tiene efecto, pero por lo menos un efecto débil. Cambiar el pH en cuanto a la cantidad de vanadio expuesto es un efecto débil. Se ve que pareciera que bajara, pero no es lo suficientemente fuerte como para vencer este estándar de calidad. Pero la concentración en solución sí, porque este punto está totalmente por fuera y este está totalmente por fuera. Entonces, aquí en vez de sacar una conclusión típica absoluta, aquí la conclusión que se saca es, eso sí cambia la naturaleza de su variable respuesta en este experimento. Y aquí entonces lo que estamos diciendo es que la cantidad expuesta de vanadio es menor cuando tengo menos concentración, lo cual es contraintuitivo, porque se piensa a veces al revés. Y cuando la aumento,
tengo más vanadio expuesto. Pero aquí hay que ser, en estadística siempre hay que ser prudente, contrario a lo que a veces uno ve en los medios públicos, bajo las condiciones que hice este experimento. Entonces yo no puedo responder más allá de las condiciones de este experimento. También analizamos estos datos XPS, el estado del sodio. Miren, el efecto del pH pareciera que no cambiara. Todos están aquí encerrados. Y sobre el del vanadio no cambia el pH dentro de estas condiciones. Aquí comparamos con la concentración. Parece que la concentración sí, porque este punto el efecto no es altamente fuerte como algo que esté bien alejado, pero sí está afuera y está abajo y está fuera de mi control de calidad. Entonces se puede concluir de manera prudente que bajo estas condiciones sí cambia el estado químico del sodio. Y antes yo había visto en mis espectros unas cuestiones un poco diferentes, y además las fórmulas empíricas me indicaban cambios, las que hice contando solo los átomos que habían. Y el vanadio, en cuanto a la concentración, esto es un indicio claro de que hay un cambio, 2 puntos por fuera del intervalo. Entonces la concentración era importante. Ahora, ¿qué pasa con el oxígeno? El oxígeno sí es de mucho cuidado, porque este gráfico aquí es paralelo. Entonces esto indica que si bien yo puedo tener efectos claros sobre el sodio y el vanadio, en donde no había interacción, para el oxígeno no. Es decir, que el oxígeno, como se distribuye en las estructuras de vanadio que obtuve, cuando yo hago cambios allá de los dos parámetros o de los dos variables que cambié en la síntesis, el oxígeno sí se afecta por cambiarlas simultáneamente. Es decir, que si yo quisiera sintonizar oxígeno aquí, mejor me voy con otro diseño suplementario estadístico donde vaya explorando cómo evoluciona cambiando las dos al tiempo y no una sola. Y eso en parte lo pudimos comprobar o hacer una comprobación posterior haciendo un ensayo donde, bueno, tienes el material, y si yo quiero ver cómo el oxígeno puede salir de su estructura de alguna manera, reduzco. Entonces reducir es tomar y poner una corriente de hidrógeno, y entonces supongo que así sucede, que este hidrógeno empieza a reaccionar y empiezo a ver agua a la salida del aparatico, que lo detecto propiamente, y esta es la señal de agua. Y entonces esto lo hago en una rampa de temperatura. Entonces aquí se comparaba un óxido de vanadio así en bulto, como el que vimos, uno que era simplemente el proceso convencional, y aquí tenía los que estábamos estudiando. Y no voy a entrar en detalles, pero cada uno de estos morros que veo acá significan por lo menos tres procesos de reducción diferentes. Hay una química detrás de eso, pero no me parece pertinente andarla discutiendo ahora, porque mi argumento principal tiene que ver con que el XPS y el sumado al diseño de este experimento nos permite ver que puedo manipular la naturaleza de las especies de oxígeno si cambio simultáneamente el pH y la concentración. Y eso se reflejó en la reacción. Entonces ya esto es para ir cerrando. Aquí tenemos resultados en reacción. Solamente aquí tengo la conversión, en esencia lo que metí de propano, lo que transformé de propano en mi reactor. Estos gráficos, yo no puedo argumentar que son gráficos que me reflejan la cinética química del proceso, me reflejan la cinética del reactor, pero se hicieron lo suficientemente cercanos a condiciones donde no tenía gradientes de temperatura
o se procuraban no tener ni gradientes de temperatura ni de concentración como para decir que estaba cerca al comportamiento químico. Entonces aquí veía que, por ejemplo, para un catalizador de baja concentración y a bajo pH, y miren, aquí es seguir que esta es la conversión de propano, pero también la conversión de oxígeno. Y en esto siempre se mantenía el propano por encima del oxígeno. Pero abajo esta condición, que también es de baja concentración, todos estos son de baja concentración y a diferente pH. Entonces aquí la cuestión juega diferente. ¿Qué notan o qué se puede notar? Que se invierte el asunto. Este material consume más oxígeno. Y este otra vez vuelve a una especie de balance entre los dos, pero con más oxígeno que propano. Si alguien está interesado ya en los impactos catalíticos con más detalle, puede mirar la publicación de Mary. Hasta ahí esa historia, que tiene mensaje central, yo les prometía qué más se puede aprender con XPS de sólidos cuando utilizo XPS. Se puede aprender mucho más si me apoyo en otras técnicas, un mensaje que yo estoy seguro que el profesor Noé y la doctora Patricia les han transmitido ya. Siempre hay que apoyarse de algo más. Pero el XPS sigue siendo una herramienta valiosa y es valioso también si lo acompañamos de una manera no convencional, al menos en algunos ámbitos como el de nosotros. No es costumbre hacer diseños estadísticos de experimentos. ¿Por qué? Porque implican mucho trabajo. Esa es la realidad. El último mensaje tiene que ver, como les había dicho, con una publicación que acaba de salir, liderada la escritura y el análisis de los datos por Juliet, que está aquí presente. Pero yo me voy a concentrar sobre todo en un aspecto que se discute ahí. El trabajo viene de un material que patentamos hace un par de años y bueno, ya ahora, después de estar patentado, se nos permite estudiarlo o presentar estudios a más detalle. Se utilizó para producir combustibles verdes. Hay una ironía en la jerga de los combustibles que no están basados directamente en el petróleo, y es que se le dice biocombustible a cosas que no son realmente sino aditivos. Por ejemplo, lo que se obtiene del glicerol, el tal biodiesel, eso no, si yo opero mi automóvil, mi carro, con eso no va a funcionar. Eso es simplemente un aditivo. Entonces, un biocombustible, o como se le dice, como se encontró como ese problemita, se les dice verdes, son los que, si yo tengo estos bioaceites, los transformo en lo que normalmente sí sirve para hacer combustión, que es un hidrocarburo completo. Entonces, estos materiales se aplicaron para eso, para producir un hidrocarburo que sí es de combustión directa, no un aditivo. Y bueno, este es el Graphical Abstract que cuenta un poco la historia. Yo creo que pueden hablar con Juliet, los invito también a su póster. Entonces ella ya los recibirá y les puede contar más detalles. Yo aquí me voy a concentrar en un solo aspecto. Juliet en colaboración con Josephine Echny y Ferdoux, creo que es el nombre de ella, hicieron un trabajo soberbio de microscopía, la verdad. Hasta un poco el estrés de todas ellas. Y era tomar no solo las fotos de esto, que claramente estas no son fotos tan bonitas como las que les exhiben en el laboratorio SEM. Aquí es como, esta se ve más oscurita, entonces esta sí de pronto, porque es más oscurita, de pronto sí es de metal y tal. Y además pongámosle una sonda EDS, e identifiquemos composición y partículas, es bastante dispendioso. Pero en conjunto, aquí seleccioné que ella utilizó, o se utilizó en este trabajo, se utilizaron 3 diferentes óxidos para dispersar estas partículas y se obtenían nanopartículas de tamaños diversos. Ahora, ¿qué nos enseñó a ver XPS? Que surgió
digamos así, en los últimos instantes de la preparación del manuscrito. Entonces, para eso simplemente voy a mostrarles el archivo. Vamos a ver solo el espectro general. Miren que aquí el primero es níquel sobre uno de estos óxidos. No necesitamos el detalle, no, un níquel sobre uno de esos óxidos. Vamos a solaparlo con el del cobre. A ver. ¿Ven algún cambio en el fondo? El del cobre es el verde. Aquí, bueno, hay un cierto corrimiento, eso es normal, porque las condiciones en la cámara de vacío, la conductividad le cambia un poquito. Entonces sí puede haber entre análisis y análisis un corrimiento. Por eso es que uno después hace la tal corrección. Pero aquí miren, el fondo, aquí sube, pero aquí el fondo es plano. Bueno, el verde tiene cobre, que aquí no aparece, entonces aquí tengo cobre. Pero hay unos cambios que vamos a seguir en los B. Tengamos esto en mente y ahora vemos uno que contenga níquel y cobre. Por ejemplo, este. Pero no lo quería los tres. Veamos esto. Ahora sí. Aquí entonces tenemos rojo, níquel, verde, cobre y azul, níquel, cobre. No tengo el dominio del níquel aquí en el fondo. Voy a comparar solo el fondo. Un fondo plano que acá en el níquel no. Algo llama la atención. Y veamos otro aspecto, que es la banda de valencia. La verde es la del material que contiene cobre. ¿Le ven el cachito? Y la roja es la del material que contiene níquel. Hay que decir que si yo pusiera una alúmina o un aluminisilicato aquí, la banda de valencia, ¿se acuerdan de ayer? ¿Alguno se acuerda de ayer? Vimos la banda de valencia de una alúmina. ¿A cuál se parecía más? ¿A esta o a la del níquel? A la roja. Los que tienen buena memoria, estamos más frescos. Ayer allá teníamos. Entonces el cobre le cambia la banda de valencia al conjunto del material. Veamos qué pasa con el B, con uno de los B. A ver. El B, que es el azul, ni se distingue. Entonces, ¿quién domina la banda de valencia de todo el material según esto? ¿Qué sugiere? ¿El cobre o el níquel? Ahora, puede ser una conclusión todavía un poco apresurada, pero hay dos puntos importantes. Uno, los fondos están cambiando. Dos, la banda de valencia está cambiando. Julián les explicará ya eso, porque ya lo tiene bien ahí en su póster y puede hablar con usted. Y en el artículo tiene una discusión muy bonita, yo la felicité por ese esfuerzo que hizo, sobre esos cambios de banda de valencia y lo que podrían implicar, porque eso es discusión. Pero esto nos puso a pensar, y entonces encontramos un artículo. ¿Se acuerdan que mi línea favorita de fondo cuál es? La mía. Tugar. Bueno, Sven Tugar, yo no sé si es el mío, yo creo que es el mismo. Ha hecho bastante trabajo teórico y él también analizaba el fondo, y como hace simulaciones, cálculos, aconseja que uno revise el fondo del espectro para tener una información. ¿Qué información? Uno normalmente tiene unos supuestos cuando hace cuantificación XPS, y yo se los conté, o le conté parte de ellos el primer día y se los reiteré en la segunda sesión de fundamentos. Ahí hay una palabra que decía
si la composición es homogénea, entonces toda la matemática, todo lo que está en casa de manera habitual, Tugar, que sabe más que nosotros, dice, un momento, eso es un supuesto. Y ese supuesto es peligroso porque por otras cosas se sabe que las superficies pues no son tan homogéneas. Entonces, de hecho, él hace simulaciones y aquí dice, este es un caso típico, tienen una aleación de níquel y de oro y entonces sacan la cuenta y él incluso dice con casa XPS, lo utiliza y dice, bueno, si uno lo hace directamente con casa, la mayoría de los autores van a concluir lo siguiente, que tienen una aleación de esta composición. Listo. Pero él dice, pero esto es bajo el supuesto que esta cuestión es homogénea. Pero yo podría obtener, que es su argumento, yo podría obtener relaciones similares, incluso si este no es mi modelito de superficie. Él dice, de pronto esto mantiene, si el oro está aquí solo cubriendo parte, no tiene problema con eso. Si tengo una capa de oro encima y una abajo de níquel, también. Si el oro está en la mitad y arriba tiene una de níquel muy delgada y por debajo una otra vez níquel, también. Entonces ponen y dice, yo he encontrado, argumenta ahí, el fondo le da información de qué tan cerca usted está del modelo. Y entonces hacía unos cálculos y comparaba, esta gráfica pues no se ve tan bien, vean los tipos de fondo. Entonces decía, vean, aquí tengo uno de los picos que simulé, te estudió esta misma teóricamente, y decía, bueno, los electrones en una capa de oro de XPS vienen sobre todo entre 1 y 2 caminos libres medios, y los del níquel si están abajo. Entonces veamos, si lo configuro así, entonces el fondo detrás de este debería ser el oro, debería aparecer así, planito. Si por el contrario veo un fondo donde empieza a aumentar, yo tengo un espesor encima. Y si sigue aumentando y veo de hecho la intensidad relativa es más pequeña, tengo más cosas encima. Y si ahora no tengo todo el bloque del mismo metal, sino que solo tengo una capa delgada, el fondo debería verse así. Condición para hacer este análisis, que por supuesto si yo tengo interferencias de otros elementos ahí pegaditos, no lo veo. Y hace otras comparaciones que están en su artículo. La mecánica es la misma. Entonces, ¿qué otra cosa se puede aprender? Se puede tener una intuición de cómo de verdad están distribuidos los elementos en la superficie de manera, llamémoslo, topográfica. Porque uno siempre está en la zona de confort de la composición es esta. A veces no necesita ir más allá. Entonces tampoco se inquieten los que quieran empezar a hacer XPS y tal. No, a veces no es necesario ir más allá. Pero si ya esto les empieza a gustar desde este curso y se empiezan a apasionar, esto puede ser un aspecto para revisar. Bueno, estos son más ejemplos, o me estoy yendo para atrás. Gracias.